Meditaciones diarias, basadas en el libro de Oswald Chambers, En pos de lo supremo. Alcanzando la libertad. Juan 8, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cualquier residuo de presunción en nosotros siempre declara: no puedo ceder o no puedo ser libre. Pero la parte espiritual de nuestro ser nunca dice no puedo, sino que sencillamente absorbe todo a su alrededor. Nuestro espíritu quiere más y más. Así fuimos creados. Fuimos diseñados con una gran capacidad para Dios, pero el pecado, nuestro yo y una errónea manera de pensar nos impiden acercarnos a Él. Dios nos libra del pecado, pero a nosotros nos corresponde librarnos de nuestra individualidad, es decir, debemos presentarle nuestra vida natural y sacrificarla hasta que Él pueda transformarla en una vida cristiana espiritual por medio de la obediencia. Durante el desarrollo de nuestra vida espiritual, Dios no le presta ninguna atención a nuestro yo natural. Como su plan atraviesa directamente nuestra vida natural, debemos encargarnos de ayudarle, sin oponernos y diciéndole «no puedo hacer eso». Dios no nos disciplinará, es nuestro deber disciplinarnos. Él no pondrá en cautiverio todo pensamiento y especulación, nosotros debemos hacerlo, como leemos en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No digas: «Ay, Señor, me distraigo y tengo pensamientos errantes». No dejes volar tu imaginación. Deja de prestarle atención a la tiranía de tu vida natural individualista. Emancípate de ella y conquista la libertad en la vida espiritual. Si el Hijo os liberta. En este pasaje no sustituyas Hijo por Salvador. El Salvador nos ha liberado del pecado, pero esta libertad es el resultado de ser liberado de mí mismo por el Hijo. Eso es lo que quiere decir Pablo en Gálatas 2:20, cuando dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Su individualidad había sido quebrantada y su espíritu se había unido al Señor, no combinado, sino hecho uno con Él. Seréis verdaderamente libres, libres hasta la esencia misma de nuestro ser, libres desde dentro hacia afuera. Somos dados a confiar en nuestra propia energía, en lugar de ser fortalecidos por el poder que surge de la identificación con Jesús. Muchas veces en nuestro caminar cristiano nos encontramos con áreas en las que parece que todavía no salimos victoriosos en lo referente a nuestra manera de ser o en cuanto a nuestras actitudes, es decir, en cuanto a nuestro pecado. Nos frustramos y tomamos una posición de lástima propia al ver que no crecemos y nos sentimos estancados. Pero Oswald nos recuerda que Dios nos diseñó con una gran capacidad para Él, y que la batalla está en someter nuestro yo y obedecerle. Nadie puede hacer eso por ti, ni siquiera Dios, ni siquiera el diablo, sino solo tú. Jesús fue completamente Dios, pero también completamente hombre. Él se despojó totalmente de los atributos de Dios
y tomó la posición de hombre. Él no fue más que nosotros en cuanto a capacidades. La Biblia nos dice, en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 15, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Todos los milagros que hizo, toda la revelación que recibió y todo el poder que salió de él fue por obra del Espíritu Santo, que recibió en el momento de ser bautizado, cuando se oyó la voz del Padre que decía: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Por esa razón, Oswald nos recuerda que la palabra nos dice: «Si el Hijo os libertare», y no el Salvador. Había de ser un hombre con la debilidad humana, con la capacidad de pecar, pero sin haber caído en él, el que tenía que librarnos del pecado. Dios apostó todo lo que tenía al dejar su poder, al hacerse hombre y morir como hombre. Era una apuesta en la que o se ganaba todo o se perdía todo. Pero Él venció y resucitó, conquistando para nosotros esa libertad que nos hace perfectamente capaces para escoger obedecerle o seguir siendo esclavos de nuestras debilidades. La Biblia indica en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 16 que sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Cristo compró tu libertad. Si renuncias a tu yo, a tu arrogancia, a tu imagen y a tu razón y obedeces, aunque padezcas, serás libre. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Hebreos: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sigamos las huellas del Hijo, ya que Él abrió un camino por el que millones de personas han sido liberadas y son transformadas día a día por el poder del Espíritu Santo. Si quieres volver a escuchar este devocional o cualquier otra de nuestras emisiones anteriores, puedes visitar nuestro canal de YouTube buscándonos como A Viva Voz FM. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.avivavoz.es o mandarnos un correo electrónico a la dirección contacta@avivavoz.es. Perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy. Cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre.
al que me salvó. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, Señor.